Bien, la clave número uno es asegurarte con quién estás haciendo el negocio. ¿Vale? Básicamente tienes que asegurarte de que le pagas a la persona correcta, que sería en este caso el dueño del proyecto. Tienes que demostrarte que efectivamente es dueño del proyecto, que tiene todas las escrituras y documentaciones necesarias para que tú efectivamente puedas pagar correctamente y que, en pocas palabras, esté todo en regla. Para poder asegurarnos de esto, no basta con que revises la documentación, sino que además tienes que revisar la trayectoria, qué otros negocios ha hecho, la entregabilidad que tiene, el nivel de satisfacción, los testimonios de personas que ya han comprado con él, una serie de elementos que tenga un sentido lógico lo que se está ofreciendo, también es muy importante. Bien, básicamente tú tienes que tener pruebas concisas y decisas, así, pero pruebas de que lo que se está diciendo es o pudiese llegar a ser verdad. En algunos casos tiene que ser verdad, es decir, tiene que ser el proyecto, tiene que tener las autorizaciones correspondientes para poder construir. En algunos casos puede ser verdad que básicamente tiene el potencial para efectivamente construir un proyecto con las características que se está ofreciendo en la oferta, digamos. Y es que, Ignacio, nosotros decimos por ahí en una frase que no es nuestra, es una frase del señor Robert Kiyosaki que nos gusta compartir, y es: tú no puedes hacer un buen negocio con un mal socio. Demasiadas personas en el mundo inmobiliario insisten en que lo más importante de todo es la propiedad, es el location, son las amenidades. En fin, cada uno le atribuye a ciertas cualidades o características de la oferta la mayor importancia. Yo, de verdad que a los que repiten el famoso location, 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 si tú tienes una buena ubicación, ya todo lo demás está resuelto. Yo creo que el tema en el negocio inmobiliario, mi estimado Ignacio, es people, people, people. Ese es el secreto. El secreto es la gente, porque siempre vas a tener que hacer negocios con personas y necesitas garantizar que sean confiables. Y entonces todos esos elementos que te decía Ignacio, de hacer algo que a mí me gustó, tú sabes, por la consultoría hemos trabajado con muchas empresas y una de las empresas clientes más importantes, le entrenamos 800 vendedores a la gente de Samsung Colombia. Y el señor Choi, que era el presidente en esa época de Samsung, siempre me decía: Juan Carlos, un coreano, evidencia, evidencia. Cada vez que hablábamos de resultados molestaba por la evidencia. Yo creo que eso que tú estás diciendo es demasiado importante. Tú necesitas conocer evidencia. Es decir, no solamente palabras, sino acciones, documentos, fotografías, testimoniales, cualquier cantidad de información que de verdad te produzca la confianza suficiente hacia el posible desarrollador. Yo te tengo que decir que nosotros tenemos una ventaja muy grande como inversionistas y como líderes de esta comunidad. Y es que nosotros conocemos bien a los desarrolladores, los visitamos, nos hemos dado la mano con él. Estaba organizando fotografías, mi estimado Ignacio, este fin de semana, ayer, de eso que empiezo uno a depurar fotografías familiares, y me encontraba yo con fotografías con los desarrolladores, dándonos la mano, tomándonos, comiéndonos una carnecita en un sitio bien agradable ahí en México. Y obviamente eso te da unos niveles de confianza muy diferentes y conoces los proyectos anteriores y los visitas y tú mismo has estado con los testimoniales o con las personas que ya han adquirido propiedades, conoces sus oficinas, como por ejemplo el caso del último desarrollador que tenemos unas oficinas preciosas ahí en Playa del Carmen, y eso obviamente nos da unas confianzas. Uno visita los proyectos de los desarrolladores anteriores donde uno puede ir al edificio, entrar, ver el lobby, las terminaciones, ve la versión del render como fue ofrecida, ve la versión original y dice: vaya, yo creo que hay una mejora de lo que fue ofrecido, de lo que fue entregado. O sea, la entrega fue aún mejor que el render, que generalmente ocurre lo contrario. Entonces, efectivamente, hay todo un proceso le llamamos due diligence, que hay un proceso de verificación de la información, de las palabras, tenemos que pasar al papelito. Excelente, sí, sí, esa famosa debida diligencia, hay que hacerla porque es muy importante. Y te tengo que contar algo muy particular, esto fue increíble.
pero te digo, también a veces se nos alinean los astros, mi estimado Ignacio. Imagínate que en la última ocasión que estuve ahora hace, no sé, un mes, ahora en octubre, en Riviera Maya, estaba con mi familia, estaba con mi esposa, estaba con mi hija, y me quedé una semana en Tulum y una semana en Playa del Carmen. Yo escogí en Tulum un proyecto pensando en la competencia, pensando voy a escoger un proyecto en un sitio clave que me permita vivir como turista durante 8 días y analizar detalles, salir en bicicleta, caminar por la zona, mirar otros proyectos, poner cara de comprador, jugar a ser de comprador misterioso, todo ese tipo de cosas. Lo particular, Ignacio, es que estamos preparando el siguiente lanzamiento y les digo, listo, ok, necesito más información del desarrollador, que me manden información, listos, y del administrador, gente que vaya a administrar el proyecto, lo vaya a rentar. Y me mandan la información y me mandan unos videos, me dice, estos son proyectos anteriores. Y llego yo y veo el proyecto y digo, ve, yo conozco yo conozco esos apartamentos, son tan familiares. Me quedo mirando y digo, oiga, yo estuve ahí 8 días. Resulta que el que escogimos al azar, todos los proyectos que puede haber en Tulum, el que escogí al azar, esto es una casualidad increíble, para analizar, para desde ahí vivir la experiencia como turista, es un proyecto desarrollado y administrado por nuestro próximo lanzamiento. Wow. No lo puedan creer. No lo puedan creer.